la parte acuosa de la sangre. Acuosa quiere decir un elemento que tiene propiedades muy similares al agua. Y el plasma lo tiene, porque tiene más del 90% de su composición en agua. Tendrá anticuerpos, tendrá elementos que necesito yo transportar, pero es agua. Y ese plasma puede salir del vaso sanguíneo al intersticio. O puede entrar. Sale cuando va a llevar de nutrientes, glucosa, oxígeno, ¿no? Porque estoy en la sangre, le voy al intersticio y le llevo los nutrientes. Y entra cuando va a recoger dióxido de carbono y desechos. Por lo tanto, lo más probable es que este movimiento se dé en las arterias o arteriolas y este movimiento se dé en las venas. Es decir, cuando estoy en una arteriola tengo que salir y cuando estoy en una vénula tengo que ingresar. Hay algo que no se modifica, que es la cantidad de proteínas que están tanto en las arteriolas como en las venas. Ósmosis, ustedes se acuerdan que era un proceso por el cual el agua se podía mover. Y siempre estaba en base a qué la ósmosis, en base a regular la concentración de soluto. Por ejemplo, si yo tengo un café muy cargado de azúcar y granos de café y está muy concentrado, por ósmosis yo le voy a llevar agua. Ese llevar agua diluye el café, equilibra al café, disminuye la concentración del café. Cuando tú le llevas agua por ósmosis a un lugar, se lo estás llevando porque está muy concentrado. Entonces, el agua no se va a salir si hay buena concentración de soluto acá. Por ejemplo, las proteínas que están aquí en el vaso y las proteínas que están en el intersticio impiden que el agua se salga de ese compartimiento. ¿Por qué? Porque ejercen una presión que se llama presión coloidosmótica. ¿Por qué? Porque es la presión de las proteínas que le dice al agua, no te vayas porque yo me quedo sola. Yo soy el soluto, no me puedo quedar solo. Entonces, el agua se va a ir cuando yo de alguna manera pierda proteínas. Si pierdo proteínas, ¿qué es lo que va a decir el agua? Bueno, antes había 10 proteínas y yo me tenía que quedar para equilibrar la concentración. Ahora han perdido 5 proteínas porque el riñón está mal, pierdes proteína en la orina, proteinuria, o porque tu hígado está mal, no puedes sintetizar proteína. Entonces, cuando se pierde la proteína, se pierde la concentración y el agua, ¿qué es lo que hace? Ya no me necesitan aquí, ya no me necesitan para equilibrar aquí. ¿Y qué es lo que hago? Me voy. ¿Qué es lo que mantiene al agua dentro de su compartimiento? La presión coloidosmótica de las proteínas. Entonces, es una presión que favorece que el líquido se quede aquí. Ahora, ¿cuál es la que le lleva la contra a la proteína? La presión hidrostática. La presión hidrostática, que es la fuerza que ejerce el agua fluyendo sobre los vasos sanguíneos. Porque el agua no está estática, aunque diga hidrostática, está en movimiento. Entonces, el agua, cuando aumenta el flujo de sangre, aumenta la presión hidrostática. Y si aumenta la presión hidrostática, aumenta la salida de líquido. Pregunta: cuando aumenta el flujo, ¿qué aumenta? La presión hidrostática. Aumenta el flujo dentro del vaso. Pregunta: cuando aumenta la concentración de proteínas dentro del vaso, aumenta la presión coloidosmótica. ¿Estamos bien, chicos? Si yo le digo aumenta el flujo, aumenta la presión hidrostática. Aumenta la concentración de proteínas, aumenta la presión y coloidosmótica. Bien, todo lo contrario, ¿no? Si disminuye el flujo, disminuye la presión hidrostática.
Y si disminuye la proteína, disminuye la presión coloidosmótica. Bien, esto en el vaso y también ¿en dónde? En el intersticio. ¿Cuántas presiones hay? Coloidosmótica y hidrostática. En el vaso y en el intersticio. Y ya saben cuándo aumenta cada una de ellas. ¿Hasta ahí estamos bien? Bien. Ahora, yo quiero decir lo siguiente. Me voy a concentrar en el vaso. Me voy a concentrar en el vaso. Solo en el vaso. Vaso, presión, hágase este cuadrito. Vaso, presión y dirección del flujo plasmático. ¿Qué quiere decir dirección del flujo plasmático? ¿A dónde se va el agua? Si aumenta la presión hidrostática, ¿a dónde se va el agua? Aumenta la extravasación del plasma. Aumenta la extravasación del plasma. Quiere decir, el líquido plasmático sale del vaso y se va al intersticio. Aumenta la extravasación del plasma. Intersticio. Va al intersticio. ¿Estamos? Y aquí se aumenta la presión coloidosmótica. Eso disminuye la extravasación del plasma. ¿Por qué? Porque la proteína le pide al plasma que se quede dentro del vaso. Básicamente eso, chicos, pero esa no es la única fuerza. ¿Con qué fuerza va a competir? Con la fuerza del intersticio. Pero básicamente necesito que esto, para la próxima clase, lo tengan bien claro. Hay dos fuerzas dentro del vaso sanguíneo. Una determinada por proteína, que es la coloidosmótica, que disminuye la extravasación, que hace que el agua se quede adentro. Y otra que depende del flujo de sangre, que influye sobre la presión hidrostática o la fuerza de presión hidrostática, que promueve la salida del plasma. Ahora, las mismas dos fuerzas hay en el intersticio. Está la proteína del intersticio y está el líquido intersticial, que ya no es un flujo sanguíneo, es un líquido intersticial. Las proteínas del intersticio favorecen que el líquido intersticial se quede ahí. Y lo que es el líquido intersticial favorece que el líquido salga. Entonces esas cuatro fuerzas, dos dentro del vaso, dos dentro del intersticio. ¿Cuáles están a favor de la extravasación del plasma? Extravasación. A favor y en contra. A favor está. ¿A favor de qué? De que salga el líquido, ¿ya? Extravasación es salida de plasma al intersticio. Eso es extravasación, la salida del plasma al intersticio. ¿Cuáles están a favor? La presión hidrostática del vaso, a favor de que el líquido salga. ¿Cuál está a favor? La presión coloidosmótica. A ver, vamos a ver. ¿De quién? ¿Del vaso o del intersticio? ¿Quién atrae al plasma, al intersticio? Las proteínas. Por eso la producción coloidosmótica del intersticio está a favor de que el líquido plasmático salga del vaso. Presión hidrostática del vaso, presión coloidosmótica del intersticio. Y todo lo contrario será aquello que favorece que el líquido se mantenga en el vaso. Presión hidrostática del intersticio y presión coloidosmótica del vaso. Presión hidrostática del intersticio y presión coloidosmótica del vaso. Pérdida de proteína.
por insuficiencia renal o insuficiencia hepática. Insuficiencia renal, ¿a dónde se van las proteínas? Al interior. Insuficiencia hepática, nunca hubo proteína. ¿A cuál de las 4 presiones afecta la pérdida de proteína? Principalmente a la hidrostática o la coloidosmótica. Coloidosmótica. Coloidosmótica, muy bien. Tenemos 2 coloidosmóticas, ¿no? Esta y esta. Si la pérdida de proteína se produjo, ya sea por insuficiencia renal o por insuficiencia hepática, ¿a dónde va a afectar principalmente? ¿A las proteínas del plasma o a las proteínas del intersticio? ¿Del intersticio? A la del plasma. Presión coloidosmótica del vaso, porque ahí está el plasma. ¿Eso va a ir a favor o en contra de la extravasación? Ay, me equivoqué aquí. Porque a favor de la extravasación del plasma había puesto presión coloidosmótica intersticial y no era eso. Ah, no, está bien. Presión coloidosmótica del vaso. Pero aquí ya estamos hablando de perder. Entonces tenemos que ir todo lo contrario. Si esto está en contra de la extravasación y se acaba de perder, entonces ¿qué es lo que va a pasar? Voy a favorecer la extravasación. Y al favorecer, ¿qué es lo que va a pasar? Se va a salir líquido y me va a generar derecho. Si usted pierde este componente, ya no hay algo que esté en contra. ¿Por qué? Porque él se oponía a que salga el líquido. Y como ya no hay, por insuficiencia renal o hepática, entonces al no oponerse, el líquido va a salir. Esto yo le voy a preguntar. O sea, no va a haber otra cosa que no sea eso. Sí o sí, pérdida de proteína. ¿A dónde afecta? Presión coloidosmótica del vaso. Al perder la presión coloidosmótica del vaso, se pierde una fuerza que estaba en contra de esta extravasación. Y al no haber esa fuerza en contra, la extravasación aumenta y por lo tanto se produce un edema. Edema principalmente en miembros inferiores, si es problema renal. ¿Qué fue eso? Y edema principalmente a nivel de la cavidad abdominal ascitis, si es una insuficiencia hepática, pero tiene que ver con un aumento. Escuchen bien esto: cuando es una insuficiencia hepática, no tiene que ver el hecho de que hay una ascitis principalmente a nivel del abdomen, no tiene que ver tanto con la deficiencia de proteína, que afecta, tiene que ver sobre todo con la resistencia que hace un hígado cirrótico al paso del flujo de sangre. Si me resisto a que pase, empieza a aumentar la concentración de flujo a nivel de los vasos venosos del abdomen, la circulación portal. Y si aumenta esa presión hidrostática, va a haber extravasación. Imagínate, aumentando la presión hidrostática del vaso y disminuyendo la presión coloidosmótica del vaso. Estos dos elementos. Se fue la luz. Ay, no hay luz. Ya, ¿quién hizo esto? Oh, tenemos generador de energía, qué bien. Entonces, aumentando estos dos elementos, chicos, ¿cuáles son los dos elementos que se ven afectados en una insuficiencia hepática? Los dos elementos. ¿Cuáles son? La pérdida de la presión coloidosmótica del vaso por pérdida de síntesis de proteína. ¿Pérdida de qué, chicos? De síntesis de proteína. Y el aumento de la presión hidrostática, especialmente en los vasos del abdomen, por aumento de la resistencia a la circulación portal que genera el hígado cirrótico. Entonces, estos dos elementos, chicos. Primer elemento con pérdida de proteína, pero le aumentan este elemento si el problema hepático disminuye el flujo de sangre por la circulación portal o aumenta la resistencia. Muy bien, era eso último. Fácil, ¿no? Parece una, ¿cómo se diría?
un trabalengua. Pero necesito que usted llegue a su casita y ordene esto bien en su cerebro. Hidrostática y coloidosmótica, del plasma y del intersticio, y se acabó. ¿Quiénes están a favor de que el líquido extravase? La presión hidrostática del vaso y la presión coloidosmótica del intersticio. ¿Quiénes están en contra de la extravasación? La presión coloidosmótica del vaso y la presión hidrostática del intersticio. Si usted pierde una de esas presiones, puede hacer que aumente o puede hacer que disminuya la extravasación. Por lo general, la extravasación es la que más aumenta. ¿Por qué? Porque existe la pérdida de proteína y existe el aumento de la presión hidrostática. En la presión arterial y en la retención de líquido, cuando el riñón está mal, ¿qué creen que se va a hacer? El líquido va a quedar circulando, el riñón no lo elimina. Aumenta la presión hidrostática. Si yo te digo, disminución de la diuresis, por lo tanto, aumento de la volemia, ¿qué presión aumenta? ¿Hidrostática o coloidosmótica? No he dicho aumento de la síntesis de proteína ni de la proteinemia. Aumento de la volemia, porque hay una disfunción a nivel renal, no hay una adecuada diuresis y la persona, lo que comúnmente le dicen, está reteniendo líquidos. ¿Qué aumenta con ese líquido retenido en los vasos sanguíneos? ¿La presión hidrostática o la presión coloidosmótica del vaso? La hidrostática. Recuerden, un aumento del flujo siempre aumenta la presión hidrostática. ¿Cuál es el mecanismo de compensación? Porque el vaso sanguíneo no puede estallar, no puede quedarse con mucho líquido ahí. ¿Qué es lo que hace? Aumenta la presión hidrostática a favor o en contra de la extravasación. A favor, hay extravasación y aparece el edema. Por eso, paciente hipertenso que tiene mal el riñón y no orina, tiene edema del miembro inferior. ¿Qué es lo que le dan? Diurético. Generalmente un diurético de asa como la furosemida. Pero no lo pueden mantener por mucho tiempo, porque aparte de eliminar agua, elimina potasio y puede tener calambre. Entonces, ¿qué le dicen al paciente? Para evitar que su bomba sodio-potasio ATPasa, que Risita dijo que era la manera en la cual yo podía llegar al campus. Claro. Voy a preguntar en el examen, si yo doy diurético de asa por tiempo prolongado, los efectos adversos, aparte de perder agua, que es lo que quiero, pierdo ¿cuál elemento? Potasio. Y me va a afectar en llegar al campus universitario según la teoría de Risita, porque puede afectarme la generación de bombas de potasio. Bueno, es una de las muchas, pero ahí le podemos poner también, ¿no? Ya saben, pregunta relacionada, ¿cuándo aumenta la hidrostática del plasma y cuándo aumenta la coloidosmótica del plasma? Y en esos dos aumentos, importantísimo saber, ¿favorece la extravasación del plasma, sí o no? Y con eso yo me voy muy contento, muy feliz de que usted sepa qué es una presión hidrostática y qué es una presión coloidosmótica, por lo menos de qué elementos están determinando esa presión. ¿Sí? ¿Estamos bien? Está bien, es que no podía, gracias, no podía estar.